Bueno, ya podemos comenzar la charla de hoy. Como les comentaba, la charla de este mes es con Alejandro Guinea. Alejandro es ingeniero en sistemas, con maestría en administración de negocios, múltiples certificaciones en varias ramas de seguridad informática y seguridad de la información. Tiene más de 15 años de experiencia en hacking ético, análisis forense digital, cacería de amenazas y análisis de riesgos informáticos. Actualmente se encuentra dirigiendo proyectos para hacking de sistemas de control industrial y ambientes de escala. Bueno, bienvenido Alejandro, y ahora para no perder más tiempo, por favor, si nos puedes comentar y comenzar con la charla del día de hoy. Bienvenido. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la zona horaria en la que estén. Bienvenidos a la charla del capítulo de ISC2 o ISC Cuadrado de Guatemala. Para esta ocasión, pues hemos seleccionado un tema que creemos que es de mucha importancia, más que todo por los ataques que se han visto últimamente, donde la inteligencia artificial ya está siendo aprovechada no solo por los profesionales de seguridad informática, sino también por todos los atacantes allá afuera, ¿no? Ya se está viendo cómo el malware se crea a través de redes neuronales, lo cual hace virtualmente cada ataque día cero, ¿no? Porque no existe una firma, no existe un patrón previamente conocido. Empezamos a ver este tipo de comportamientos allá por las primeras versiones del WannaCry, 2016, 2017 más o menos. Y bueno, entonces estamos intentando dar un poquito de awareness con este tema y bueno, para que todos ustedes estén al día de cómo podríamos montar o qué es lo que debe tener un equipo de un Security Operations Center para, vamos, el título es de siguiente generación, ¿no? Pero al final es un equipo competitivo que pueda estar al día con la cantidad de alertas o la cantidad de ataques, qué credenciales se necesita tener, qué tecnologías nos pueden ayudar y bueno, qué es lo que realmente nos debe preocupar a la hora de ya sea contratar a un proveedor para esta solución o crear nuestro propio equipo, ¿no? Voy a estar viendo un poco más hacia la derecha, no tanto hacia la cámara, pero es porque estoy viendo los slides acá en pantalla, ¿no? Pero bueno, otro punto es que, Alejandra, no sé si las preguntas las dejamos al final o se va levantando la mano y vamos dando la palabra conforme la sesión vaya ocurriendo. A mí me da lo mismo, como ustedes se sientan más cómodos. Pero bueno, cualquiera de esas dos opciones, Alejandra, tú nos comentas y lo hacemos de esa forma. Generalmente dejamos las preguntas al final. Igualmente tenemos el chat. Si quieren hacer una pregunta, bueno, podemos hacer una pausa y aclarar ese tema. Vale, perfecto. Ok, bueno, entonces iniciemos Genial. pues. Un poquito de background, ¿quiénes están causando las brechas allá afuera? Pues el factor externo no es una sorpresa que exista o que sea el primer lugar en todo esto. Y por cierto, estas son todas gráficas y estadísticas del DBIR de Verizon. Si ustedes quieren ir a constatarlas ustedes mismos, pues el reporte está ya liberado. Estamos esperando a la espera del reporte o de la versión 2022, que por lo general se liberaba junto con el evento RCA, pero este año el evento RCA pues se corrió un poco. Entonces estamos pues a la espera de ese nuevo reporte, ¿no? Pero estos son datos del 2021 que no creo que han variado mucho para el 2022. Al final estamos nosotros todavía saliendo de la pandemia, lo cual hace que nosotros pues estemos todavía batallando con ciertas cosas como el home office, ¿no? Y por eso es que no es una sorpresa que los ataques internos hayan subido mucho. Si bien acá representa un 30-25% más o menos, de igual forma, los ataques internos han escalado muchísimo, ¿no? Y esto se debe a la pandemia porque, vamos, todos los empleados se fueron de repente sin un plan de home office hacia casa, empezamos a compartir redes de pronto con la familia, que no tenían un software para seguridad en el endpoint, se navegaban por sitios inseguros, de pronto hasta víctimas de phishing y todo esto, pues lo compartíamos desde casa. Entonces, los ataques internos que han subido no solo necesariamente tienen que ser planificados, sino sin intención también, ¿no? Al final, el phishing también aumentó muchísimo, que de hecho el 95% de los ataques de ingeniería social son phishing. Entonces, no es una sorpresa que los ataques internos hayan aumentado, ¿no? Entonces, ahora no solo tenemos que proteger el perímetro, que de por sí ya había desaparecido con el tema de la nube, sino que también tenemos que empezar a protegernos de los ataques internos. Y estos son mucho más difíciles, no solo de detectar, sino de controlar o contener, porque vamos, son usuarios que ya tienen credenciales y de pronto hasta usuarios con credenciales administrativas o administradores de dominio incluso. Entonces, sí que los ataques están siendo bastante difíciles de contener o de detectar, ¿no?
¿Qué motiva a causar las brechas? Pues no es una sorpresa que el factor financiero sea algo, sin embargo, ha ido mucho a la alza, ¿no? Antes de pronto el espionaje o el ciberataque era, el ciberespionaje, perdón, era uno de los factores que nos preocupaba bastante, pero ahora el factor financiero ha aumentado muchísimo, ¿no? El tiempo promedio para descubrir incidentes. Esto es muy importante porque anteriormente, vamos, yo anterior a lo que hago actualmente, fui analista forense también, fui hacker ético, y vamos, teníamos el lujo del tiempo, llamémoslo así. Podíamos tomar nuestro tiempo para hacer ciertas investigaciones o ciertos análisis de causa raíz, donde teníamos que correlacionar de pronto actividades de forma manual. Obviamente todo esto fue evolucionando con el tiempo, con la salida de soluciones para el análisis forense, pero bueno, teníamos ese tiempo, ¿no? Ahora la información se exfiltra en horas o menos, en horas o minutos, y tenemos que reaccionar de esa forma. Tenemos que descubrir los incidentes en horas o minutos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el gran problema o el gran reto que estamos enfrentando actualmente, o los equipos de un Secure Operations Center están enfrentando actualmente? Y lo primero es la fatiga de alertas, ¿no? La cantidad de alertas que entran día a día a un SOC, o vamos, en este caso a un SIEM, que no necesariamente tiene que ser parte de un SOC, ya lo vamos a comentar en unos minutos, es grandísimo, ¿no? Eh, no sé quién está hablando ahí. Alejandra, ¿nos puedes apoyar con eso, por favor? Perfecto. La fatiga de alertas es grande. Vamos, que se reciben demasiadas alertas, y esto es porque las soluciones de seguridad les encanta generar logs, les encanta generar alertas, y no es que sea malo, simplemente hay que saber interpretarlas, y lamentablemente no estamos utilizando las tecnologías que debemos de utilizar para interpretar estas alertas, y más importante aún, para correlacionar estas alertas. Es de suma importancia que entendamos esto, porque lamentablemente hay muchos proveedores de seguridad allá afuera en el mercado que están ofreciendo servicios de monitoreo, pero todavía con soluciones muy antiguas o soluciones que se pueden considerar legacy, ¿no? Entonces hay que entender qué tecnologías son las necesarias para realmente poder correlacionar de forma correcta este pool o este lago de alertas a los que vamos a tener acceso, ¿no? También los SIEM de antigua generación, porque ya estamos sobre los SIEM de siguiente generación, ¿no? Que implementan, de nuevo, tecnologías que ya vamos a tocar en unos minutos, donde los SIEM que no implementan estas tecnologías están quedando atrás. ¿Y por qué? Porque tienen muchos problemas que un SIEM antiguo no puede resolver. Vamos, asumen demasiadas cosas. La primera es que asumen que las fuentes que están alimentando bien, al SIEM, perdón, están bien configuradas, lo cual sabemos que no es el caso. Más de alguna de las soluciones que tenemos en las empresas, dígase firewalls, IPS, protección de endpoint, lo que ustedes quieran mencionar, de una u otra forma, no están bien configuradas. Entonces están alimentando, no le están pasando la información correcta a estos SIEM de antigua generación, ¿no? La segunda es que estamos asumiendo que estamos recibiendo las alertas de las soluciones correctas. Es decir, tenemos un firewall, tenemos una solución de endpoint, y de pronto tenemos un IPS que no está alimentando al SIEM, o de pronto sí lo está alimentando, pero no le está enviando los logs correctos, ¿no? Recuérdense que cada solución de seguridad puede generar diferentes tipos de logs. Entonces el poder alimentar esto, el poder darles información al SIEM es de suma importancia, y muchas veces lo dejamos por fuera, y esto se le conoce como área gris del SIEM, ¿no? Son áreas que al final no vamos a poder ver, y por ende no vamos a poder correlacionar, y muy probablemente por ahí se vayan a filtrar ciertos ataques, ¿no? Y por último es los casos de uso que estamos configurando en estas soluciones, puede que no sean los más óptimos, dependiendo de las otras dos situaciones que acabamos de hablar, ¿no? Que las soluciones de seguridad estén bien configuradas y que nos estén enviando los logs correctos. Entonces, son demasiadas cosas que al final se produce un efecto dominó, y no vamos a poder controlar eso de forma correcta, ¿no? Es muy importante que ya dejemos afuera las soluciones legacy o los SIEM de antigua generación, ¿no? Ahora, es muy importante, y no puedo recalcar la importancia de esto, que los equipos de SOC empiecen a hacer un threat hunting verdadero. Y cuando digo verdadero es que este término es bueno, en el asesinato al castellano, ¿no? Muy fancy, muy de moda, y todo el mundo lo quiere utilizar. Todo el mundo habla de threat hunting, y muchas veces se confunde el término,
y no se está haciendo la actividad que realmente representa un threat hunting. Muchas veces se les dice threat hunting a de pronto descargar indicadores de compromisos de un threat feed de público o de paga, eso es indiferente, o leer noticias de lo que está pasando al otro lado del mundo, tratando de predecir lo que va a pasar en este lado de la región o en la región de Centroamericana. Y eso como lectura está perfecto, pero llamarle a eso threat hunting creo que estamos equivocados. Threat hunting es entender el comportamiento normal de los usuarios, de las entidades, de nuestra empresa como tal, y bajo ese entendimiento o bajo ese conocimiento, pues se genera una línea base y el threat hunting es ir a cazar cualquier evento que se salga de ese patrón normal de comportamiento. Entonces, si yo sé que Alejandro, que trabaja en recursos humanos, naturalmente accede a esta base de datos, pues voy a investigar el por qué mañana Alejandro, que trabaja en recursos humanos, está accediendo a otra base de datos a través de otro usuario o utilizando ciertas aplicaciones que normalmente no utiliza. Entonces, ir a cazar esa amenaza, la única forma de poder hacerlo es familiarizándome con cómo se comporta normalmente la red, ¿no? Cómo se comportan normalmente los usuarios, las entidades dentro de mi empresa o dentro de mi organización. Y es de suma importancia porque si no entendemos esto, realmente estar basando nuestras defensas en soluciones basadas, valga la redundancia, en firmas, vamos a perder la guerra, lamentablemente. Ahora, ¿qué tecnologías creo yo son las más importantes? Y bueno, no creo yo, lo cree los benchmarks de afuera. Ustedes pueden ir a consultar a Gartner, a Forrester, a donde ustedes quieran y van a ver que estas tecnologías son las líderes, ¿no? De hecho, si ustedes pueden acceder a los videos del RSA del 2021, que yo creería que ya están públicamente disponibles, todas las charlas, indiferentemente de la tecnología que se estuviese hablando, podían entrar a charlas de Zero Trust, que se terminaba hablando de XDR y de Weba. Podían entrar a charlas de controles de acceso, de identidad, de lo que ustedes quieran, y de una u otra forma terminábamos aterrizando siempre en XDR y en Weba. Ahora, ¿qué es XDR y Weba? XDR es Extended Detection and Response y Weba significa User and Entity Behavior Analytics. Y básicamente lo que estas dos tecnologías están haciendo es resolviendo los problemas que hablábamos del SIEM de antigua generación, ¿no? Primero, recogen datos, sí, como lo haría un SIEM normal, de todo ese lago de datos del que podemos recolectar información, es decir, de todas las soluciones de seguridad, pero le agrega una capa de analítica encima. Entonces esto, vamos, no solo nos quita el problema del área gris, sino que ya nos ordena de una mejor forma para luego pasarlo al motor de Weba, ¿no? Al motor de User and Entity Behavior Analytics. Y este motor lo que hace es, bajo todo ese lago de datos que nos dieron, y bueno, esto es muy resumido, ¿no? Bajo todo ese lago de datos que nos dieron, pues aplicar ese threat hunting que ya habíamos hablado, ¿no? El entender cómo se comportan los usuarios, cómo se comunican los usuarios entre sí, qué entidades se comunican comúnmente con un usuario, qué entidades son utilizadas por un usuario. Vamos, a qué servidores accedemos normalmente, cuánta data requerimos si estamos hablando de base de datos, por ejemplo, qué tan grandes son los queries que nosotros hacemos hacia las bases de datos. Básicamente, un conocimiento íntimo de toda la red y de todos los usuarios para poder entender o poder detectar esas amenazas. Y como les dije al inicio, los atacantes ya están utilizando redes neuronales y se los digo yo porque he estado en varios proyectos de investigación, especialmente con el ciberespionaje y temas de seguridad industrial. Y les digo, los atacantes están muy especializados en temas, incluso están empezando a sacar el tema neurohacking, lo cual es que se familiarizan muy bien con la víctima para hacer un exploit específico para esa víctima, ¿no? Para esa empresa. Entonces, es de suma importancia que entendamos todo esto para saber que no podemos existir sin estas tecnologías. Básicamente se están convirtiendo en lo que era el firewall y el antivirus hace, no sé, 15, 20 años, ¿no? Era imprescindible tenerlo, de lo contrario estamos casi que abiertos a cualquier ataque, ¿no? Otra tecnología que es muy importante, aunque esta sí ya viene en el mercado por un tiempo, es el EDR, ¿no? El Endpoint Detection and Response. Y básicamente es, digamos, el inicio del XDR, si lo quieren ver así, solo que en este caso, pues no se enfoca en recolectar datos de todas las soluciones de seguridad, sino que va muy específico al endpoint, ¿no? Es básicamente la siguiente iteración del antivirus. No me gusta expresarlo en esos términos porque es simplificar muchísimo lo que un EDR puede llegar a ser, pero básicamente es aplicar inteligencia artificial y machine learning
al endpoint, entender cómo se comporta ese endpoint, qué puertos se tienen abiertos, qué servicios se extienden normalmente, vamos, absolutamente todo del endpoint y detectar, de nuevo, cualquier anomalía que se tenga en el endpoint específicamente, ¿no? Luego tenemos NDR o NBA, que es Network Detection and Response o Network Behavior Analytics. Y básicamente es el mismo concepto que acabamos de hablar de EDR, solo que aplicado a la red, ¿no? Ver el tráfico de red, ver qué comunicación se lleva normalmente, ver si un endpoint se comunica hacia otro endpoint de forma normal, ver si de pronto se puede detectar algún ataque de ARP cache poisoning, por ejemplo, o DNS poisoning, no sé, cualquier tipo de ataque es un man in the middle, todos los que sabemos que son orientados a la red, ¿no? Session hijacking, y bueno, podemos pasar toda la noche nombrando todas las técnicas que existen, pero el punto acá es entender cómo funciona la red de la empresa y bajo ese entendimiento otra vez aplicar el threat hunting, ¿no? Es muy importante que entendamos eso porque no podemos hablar de threat hunting si no tenemos el conocimiento íntimo de cómo funciona una red. Es como decirles yo, bueno, yo voy a hacer o ir a cazar algún animal al bosque acá en Guatemala con la información de que me dan otros cazadores en Estados Unidos. No, como lectura está perfecto porque de pronto voy a poder entender cómo se comportan los animales o algo por el estilo, pero decir que con la información que ellos me dan yo voy a poder hacer una cacería acá es imposible, ¿no? Entonces es el mismo concepto, básicamente. Ahora bien, las credenciales o qué debemos hacer nosotros, porque esas tecnologías está perfecto, pero vamos, en el mercado vamos a ir a investigar nosotros y hay muchos fabricantes, muchos oferentes que nos dicen que hacen las cosas, pero lo más importante es tener como una opinión más objetiva de la solución que estamos por adquirir o del fabricante con el que estamos a punto de hacer un partnership, ¿no? Creo que Forrester y Gartner podrían ser los más populares. No sé si los mejores, eso lo definirán ustedes, pero los más populares donde podemos ir a consultar. También tenemos proveedores como Common Criteria, por ejemplo. Lo que pasa es que el Common Criteria, vamos, lleva un proceso mucho más extenso para evaluar las soluciones de seguridad con los perfiles de protección que tienen. Pero vamos, que si queremos una investigación rápida, al punto y más certera de lo que nos pueda decir cualquier fabricante, podemos ir a estas dos entidades, ¿no? Forrester y Gartner. Y de hecho, para el demo del día de hoy, yo le pedí a un buen amigo mío que trabaja en uno de estos proveedores, que de hecho está al tope de Gartner, que me prestara su plataforma para poder más o menos enseñarles a ustedes un pequeño, taller de cómo se podría ver una de estas tecnologías aplicadas en la empresa, ¿no? Y qué tanto nos podría ayudar el tener esta tecnología aplicada en la empresa, ¿verdad? Asimismo, otro factor sumamente importante, y yo no sé por qué los proveedores de SOC allá afuera no lo están tomando en cuenta, y es que está bien que nuestro equipo de SOC tenga credenciales defensivas, llamémosle así, ¿no? Que sepa de Wireshark, que sepa de análisis en la red, que sea de pronto certificado con CCNA Security, no sé, todas estas certificaciones más defensivas. Sin embargo, creo que es de suma importancia que estos mismos analistas también tengan credenciales ofensivas. Y cuando digo ofensivo me refiero a hacking ético. Y es que yo les digo, yo tengo el background de ambas partes, he estado tanto el lado defensivo como el lado ofensivo. Y les digo, cuando uno está del lado defensivo, del lado de detección, del lado de monitoreo, es mucho más fácil detectar estos ataques o estos patrones de ataques si de pronto ya se pasó un tiempo con experiencia en la parte ofensiva, porque vamos, podemos detectar cómo se vería un SQL injection o un cross-site scripting o cómo se utilizan las reverse shells o cómo se crean o qué es un Mimikatz o por qué el Mimikatz nos debería de importar o por qué nos da mucho miedo o por qué un payload de Metasploit que se llama Meterpreter es tan peligroso versus un payload de una shell normal. No sé, este tipo de cosas son muy importantes y la única forma en la que vamos a detectarlas del lado defensivo es habiendo pasado por ese lado ofensivo o por lo menos tener esa experiencia, ¿no? Entonces, es muy importante que el equipo o nuestro equipo del SOC tenga la experiencia de ambos lados, ¿verdad? Ahora, esto solo es una breve introducción a las tecnologías, al por qué ya no podemos nosotros estar dependiendo de tecnologías antiguas o de tecnologías que ya no cuentan para hoy en día. Y es que lamentablemente esto de los ataques, como les repito, ya no estamos enfrentándonos al típico malware que se generó de forma genérica y que de pronto está esparcido por un phishing genérico y bueno, que va orientada a todo el mundo. No, ahora estamos hablando con ataques sumamente dirigidos
Y esto se da por la facilidad con la que se puede crear este malware. Vuelvo y repito, las redes neuronales están acá para darnos una ventaja del lado de seguridad, pero también están para darles una ventaja a los hackers allá afuera que quieren hacer daño, que quieren exfiltrar información. Entonces, yo creo que estas tres tecnologías que acabamos de tocar son de suma importancia que las empecemos a implementar y que las empecemos a poner dentro de nuestras redes de información, ¿no? ¿Cuál poner primero? Va a depender muchísimo de qué tan madura esté la empresa en la que estemos pensando poner estas tecnologías, porque de pronto poner un SIEM de siguiente generación no tenga mucho sentido si las fuentes las fuentes de seguridad que nosotros tenemos pues no estén maduras o no sean muchas, ¿no? De pronto hay un cliente que dice yo únicamente tengo un firewall y un antivirus y eso es todo lo que tengo. Entonces, de pronto un SIEM se va a ver el alimento, un SIEM se va a ver muy reducido y no va a poder, vamos, aplicar toda esa capa de analítica que sí pudiese aplicar en una empresa de pronto más madura o que tenga muchas más soluciones que alimenten el SIEM. Entonces, ¿cuál poner primero? Va a depender, vuelvo y repito, de pronto una empresa inmadura podría empezar con un EDR o con un NDR. Entonces, lo más sensato acá sería es entender mi organización, de repente hacer un análisis de riesgos, lo cual implica que yo ya tengo creado un Business Impact Analysis, lo cual implica que yo ya tengo creado un inventario de activos. Entonces, bajo ese entendimiento, poder seleccionar la solución que más me conviene, ¿no? Para poder mitigar ese riesgo, porque al final, si no basamos nuestras soluciones o nuestras decisiones de compra en la reducción de riesgos, realmente seguridad informática se convierte en un gasto y no en una inversión, como debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, bajo esta introducción, si quieren, pasemos al módulo de la demo para el día de hoy. Solo déjenme, voy a levantar el sitio y voy a empezar a compartir pantalla de nuevo con ustedes. Bueno, y como les repito, este fue un demo este fue un permiso que yo pedí para este proveedor, para que me diera acceso a su plataforma y poder enseñarles a ustedes, vamos, no algo open source o algo gratis, sino como una solución industrial se vería para que ustedes tengan una idea de más o menos o vean el impacto positivo que pudiese llegar a tener el implementar una de estas soluciones, ¿no? Entonces, ahora les comparto para que todos estemos en la misma pantalla. Bueno, entonces, como verán ahora en pantalla, tengo un dashboard inicial que esto es lo de menos, ¿no? Esto es más que todo específico del proveedor. Lo que me interesa acá es que nos vayamos a la capa donde podríamos implementar de una otra forma el WEBA, el User and Entity Behavior Analytics. Y es que acá veamos, no es lo mismo como analista o como un analista de un Security Operations Center el poder decir, yo voy a investigar al usuario B. Salazar, que investigar al usuario Bárbara Salazar, que trabaja en Chicago en el Departamento de Recursos Humanos, que su jefe es esta persona. De hecho, tiene muchas más, vamos, tags o etiquetas que nos pueden ayudar a identificar a esta persona. Y una cosa muy importante de un proveedor de WEBA es el que también entienda el contexto alrededor del usuario. Es decir, a mí no solo me interesa ver cómo se comporta Bárbara Salazar, sino que también me interesa saber cuál es la comunicación o cuáles son los usuarios con los que Bárbara Salazar se relaciona más, ¿no? Porque de pronto Bárbara no accede a esta base de datos de forma normal, sin embargo, su colega el día de hoy se enfermó y no fue al trabajo, pues a Bárbara le toca cubrir eso, ¿no? Y por lo general sí accede a esa base de datos el día de hoy. Entonces, no es una alerta que me pueda preocupar mucho porque sé que la persona que se sienta a la par de Laura, de Bárbara, perdón, que la persona que no llegó al trabajo el día de hoy, especialmente porque también puedo ver cuándo se le vio por primera vez y cuándo se le vio por última vez, pues no representa una alerta muy importante a pesar de que no sea algo que Bárbara haga todos los días, ¿no? Adicional, creo que es sumamente importante que cualquier solución me dé la oportunidad de hacer una trazabilidad hacia atrás, entre más tiempo mejor, obviamente, pero una trazabilidad para que yo pueda entender cómo se dio o que yo pueda hacer esa cacería de amenazas. Y lo más importante de todo es la fatiga de alertas, que pueda yo reducir la cantidad de alertas. Y qué mejor que reducir la cantidad de alertas empezándolas a ver en términos de riesgo.
Si se dan cuenta acá, pues el usuario de Bárbara tiene un score de 300 de riesgo. Y acá, pues, si nos vamos a la línea de tiempo, y esto es como les digo, vean el concepto, no tanto el dashboard, sino más el concepto, ¿no? Si nos vamos acá a la línea de tiempo, pues acá este proveedor nos da una capa de analítica sumamente importante porque en cuestión de minutos podemos ver los modelos estadísticos que se aplican, ¿no? Esta vez nos dice que es la primera vez que ve una actividad de Bárbara desde Ucrania, y si le damos clic acá, pues nos dice que efectivamente Bárbara se ha conectado 34 veces desde Estados Unidos y únicamente una vez desde Ucrania, ¿no? Es la primera vez que cualquier persona en la organización, y vuelvo a lo que dije al inicio, es imprescindible entender no solo Bárbara, sino la organización como un todo. Es la primera vez que veo este proveedor de Internet. Es la primera vez que Bárbara se conecta desde una localización distinta o desde una máquina distinta en la VPN, que es esta que tenemos acá, incluso nos dice el sistema operativo que es. Es la primera vez que cualquier persona se conecta con esa máquina. Y miren esto acá, es muy clave. Hay riesgo transferido de sesiones pasadas. Vuelvo y repito, no podemos estar juzgando las alertas de forma binaria, que es alerta o no es alerta, o es riesgo o no es, o si es riesgo o no es riesgo. No, esto es de una forma más con contexto. Necesitamos entender el contexto y entender por qué esto sí representa algo para la empresa, porque de lo contrario vamos a estar inundados en un mar de alertas y vamos a dejar de ver de pronto ataques que sí hubiésemos tenido que ver, ¿no? Y bueno, acá seguimos bajando. Esto es sumamente importante ver acá. Acá la solución me está diciendo que es la primera vez en la que Bárbara hace un cambio de credenciales. Anteriormente, cuando se hacían los análisis más manuales y lamentablemente muchas soluciones que siguen implementándose hoy en día y que se siguen vendiendo hoy en día, todavía lo hacen de forma manual. El detectar escalamiento de privilegios o movimientos laterales se vuelve casi imposible porque al final todas esas actividades se loguean bajo el usuario administrativo. En este caso, la solución me está pudiendo detectar que hubo un cambio de credenciales, pero que sigue estando relacionado el ataque a Bárbara Salazar. Entonces, es muy importante que tomemos eso en cuenta porque si no, o cualquier otra solución que no tenga esta capacidad de hacer User and Entity Behavior Analytics, pues hasta acá hubiese quedado todo. Hasta acá, ¿verdad? Todo lo demás, todo lo que se realizó después de eso, pues ya no se hubiera registrado bajo esta sesión porque se hubiese registrado bajo un usuario administrativo. Y el problema con los usuarios administrativos es que pueden borrar toda la actividad que se hizo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, si seguimos bajando acá, pues nos va a decir que hubo el switch que acabamos de hablar de credenciales. Y lo más importante acá es que nos está diciendo que hubo un login a la base de datos del payroll, ¿no? Básicamente de planilla. Y lo interesante acá es que no solo es raro que acceda a planilla, sino también es raro que haga un query tan grande. Por lo general son 10,428 datos que se trae de regreso. Sin embargo, aquí estamos hablando ya de los millones, ¿no? De datos de regreso. Entonces, ese query también es sumamente extraño. Y como se dan cuenta, todo esto va recibiendo un puntaje de riesgo que va contribuyendo a cómo se creó este 300, ¿verdad? También acá, por último, nos dice que, bueno, accede a un sitio web para compartir información. Y acá, en este caso, el Firewall Frontera también, que es un Palo Alto en este caso, nos está detectando que hubo una gran cantidad de tráfico saliendo de la organización, ¿no? Porque al final es el firewall que tenemos en la frontera, ¿no? En la DMZ de pronto. Y de último, pues hay un logout de la VPN. Entonces se dan cuenta cómo no es un 0 y 1, no es una alerta o no alerta, no es una actividad sospechosa o no sospechosa, es el entendimiento total de la red o de nuestra red o de la red de nuestros clientes para poder hacer esa cacería de amenazas, lo cual acabo de resumir y por temas de tiempo, pues perdón si estoy hablando un poco rápido, pero quería dejar más bien temas, un tiempo para resolver dudas al final de la charla. Pero vamos, que es sumamente importante y aún más el poder de pronto hacer una investigación de causa raíz, ¿no? De repente, ok, ya con esto confirmamos que hubo una exfiltración de información, pero ¿qué pasa si yo quiero saber cómo el atacante realmente se hizo de las credenciales de Bárbara? Y por eso les digo, es sumamente importante que el WEBA pueda aplicarse en una línea de tiempo, ¿verdad? Porque acá si yo voy al día anterior o a la sesión anterior, si me voy a la línea de tiempo, pues puedo empezar a ver qué actividades se realizaron ese día, ¿no? Y entonces acá empiezo a ver que el riesgo empieza a aumentar con un 20 de puntuación. Entonces me voy acá y si se dan cuenta, pues tenemos un correo que si bien el dominio es similar, no es el mismo. El subject pues me hace pensar que nada bueno está pasando, especialmente el attachment que existe.
Si sigo bajando, pues tenemos aquí todavía Palo Alto otra vez alertándome de lo mismo. Y por último, Palo Alto, pues en efecto detecta que ese zip que tenemos ahí, pues efectivamente es un keylogger, ¿no? Entonces de pronto por ahí se robaron las credenciales de Bárbara Salazar. Y otro punto sumamente importante en este tipo de soluciones es poder tener los playbooks o básicamente las reglas de juego que yo puedo hacer de forma automatizada para que mis soluciones vayan a responder por mí y no tenga que yo andar levantando a todo el equipo a las 3 de la madrugada porque hay una sospecha de fuga de datos, ¿no? Acá en los playbooks, pues yo puedo definir, y esto va a depender de cada fabricante, vuelvo y repito, qué tareas quiero tomar. De pronto, cada vez que yo le defino a la solución, ok, cuando llegues a 200 de riesgo, pues te conectas al Palo Alto, por ejemplo, o a la solución de EDR o al antivirus o a lo que sea, y bloqueas al usuario. O en este caso, pues bloqueas la conexión para que si las credenciales de Bárbara se vieron comprometidas, pues al menos no exista fuga de información. Vamos, que es nuestra forma automatizada, y no puedo recalcar tanto esto de la automatización, porque todavía seguimos bajo el paradigma de que la respuesta a incidentes de una u otra forma o mágicamente se va a hacer de forma manual. Realmente esto ya es cosa del pasado, señores. Ya no podemos pretender que la forma manual en la que respondíamos a los incidentes sigue siendo algo que debemos de hacer o una buena práctica. Ya la automatización vino para quedarse. Que la querramos adoptar o no, pues es otro tema. Sin embargo, los atacantes allá afuera la están adoptando, vuelvo y repito. Entonces, si no la adoptamos nosotros de nuestro lado, llevamos las de perder, lamentablemente. ¿Qué más quisiera yo hacer las cosas como las hacíamos antes, ¿no? Como yo aprendí al final, en un inicio en mi carrera de seguridad informática. Pero les digo, lamentablemente ya no es así de fácil, ¿no? Y como les digo, cualquier solución debe ser fácil. Metámonos a otro usuario. Aquí, por ejemplo, nada más. Debería ser tan fácil o intuitiva para que yo con una simple vista a lo que está haciendo un usuario pueda detectar si realmente esto es un compromiso confirmado o simplemente es algo que pasó porque el usuario estaba haciendo algo distinto ese día, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos acá al usuario de Frederick Weaver, vemos que accede a una página pues un poco rara, sin embargo, hasta el momento todo bien. Luego descarga un jar, que los que tenemos background de desarrolladores en Java sabemos que un jar puede ser nuestro mejor enemigo o nuestro peor enemigo, nuestro mejor amigo, perdón, nuestro peor enemigo. Y luego CrowdStrike, que es una solución de EDR, pues viene y nos dice que efectivamente existe un troyano, una alerta de troyano, ¿no? Luego vemos unas ejecuciones con un exe, que vemos el score, pues acá en una sola actividad fue de 90. ¿Y por qué? Porque está eliminando ciertas copias que realmente nos hace pensar que puede haber un ransomware ahí, ¿verdad? O está eliminando o está accediendo a ciertos DLLs que nos hace pensar que existe un ransomware. Y bueno, acá podemos seguir la investigación, pero como les repito, tiene que ser así de poderoso cualquier solución que ustedes evalúen, y por eso vuelvo y repito, ¿no? Y es que de verdad no me canso de decir esto, tenemos que implementar sí o sí inteligencia artificial, machine learning y cualquier solución que nos ayude a automatizar este proceso, porque la información se está exfiltrando en cuestión de minutos o a más tardar horas, especialmente con todas las técnicas de tunneling que existen, ¿no? Yo he estado participando en algunos proyectos internos para la compañía que trabajo para hacer exfiltración de información por medio de paquetes DNS, que no es nada nuevo, realmente no es nada común. Lo que pasa es que las formas en las que se puede exfiltrar información, vamos, que ya llegamos a exfiltrar información por paquetes SMTP, lo cual antes era, no visto como imposible, pero sí algo como que lo íbamos a hacer algún día, ¿no? Entonces, es de suma importancia que entendamos que estas tecnologías vinieron aquí para ayudarnos, que tenemos que implementarlas de una u otra forma, y que si no las implementamos, probablemente vamos a estar siendo víctimas de un ataque más automatizado, más customizado, otra vez en el asesinato del castellano, hacia nosotros, y si no lo tomamos en cuenta, puede que caigamos en peligro de exfiltración de datos. Y ahora las regulaciones hoy en día están mucho más impositivas, las penalizaciones están mucho más grandes. Vamos, una penalización de GDPR es muy grande, y bueno, cuando salió GDPR, pues era el tema de Europa, ¿no? A mí que me importaba mucho, que me interesaba mucho como Centroamérica, el tema europeo. Sin embargo, en Panamá ya tenemos la ley 81, por ejemplo, que es básicamente, no quiero decir una copia, pero vamos, que es muy parecido a GDPR. Entonces, ya cada vez en Costa Rica sé que tienen también leyes para la privacidad de datos. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando en Centroamérica y en la región. Entonces, es de suma importancia el poder implementar todo esto,
porque si no tenemos la capacidad de visualizar los ataques que vienen hacia nuestra red, pues tampoco vamos a tener la capacidad de responder y mucho menos de mostrar esa debida diligencia y debido cuidado que es tan importante para las regulaciones y para, vamos, el operar de nuestra empresa. Recuérdense que toda vez se pierda la confianza en nuestra empresa o perdamos, o vamos, la marca o la imagen de la compañía se vea afectada, pues muy difícilmente vamos a poder seguir compitiendo en el mercado, ¿no? Entonces, esto es, en pocas palabras, lo que debería de tener un SOC de siguiente generación que para resumir, tendría que ser una combinación entre tecnologías, procesos y personas, ¿no? Entonces, abro espacio a preguntas, si es que las hay, o alguna inquietud o alguna conversación que quieran tener, pues adelante. Muchas gracias, Alejandro, por la charla. Vamos a esperar unos minutos. Si alguien tiene una pregunta o quiere compartir algún comentario, tenemos el chat disponible. ¿No se pueden quitar el mute para hacer la pregunta directo o levantar la mano de pronto? Para ser más directo. Sí, ya pueden activar sus micrófonos. Tenemos la primera pregunta de Carlos Girón. ¿Cuál es el futuro de un analista? Carlos, ¿podrías aclararme un poco qué significa LA? Porque no me queda contexto no me queda claro el contexto en el que estás haciendo tu pregunta, pero me aclaras y con mucho gusto lo discutimos. Acá está viendo el chat. Sí, LA, no. ¿Cuál es la diferencia entre SOC con CyberSOC? Buena pregunta. De pronto es el tipo de datos que vemos. Recuérdense que el SOC es el equivalente de un equipo que está monitorizando. Hay SOC incluso para ambientes ICS o sistemas de control industrial, lo cual, vamos, cada SOC debe estar sumamente especializado en el área, porque otro problema común de los proveedores de seguridad es querer encajonar o engavetar, o como se diga en cada uno de sus países, todo en una sola, vamos, solución. Y de pronto las tecnologías en las que estamos administrando, las tecnologías que estamos monitorizando son completamente distintas. Yo les digo, yo he hecho, por ejemplo, hackeos éticos a páginas web y es completamente distinto el procedimiento a un hackeo ético a una infraestructura. Y es sumamente distinto un hackeo ético a un cajero automático, en el cual también estaba involucrado. Y es sumamente distinto un hackeo a un sistema de controles industriales o un sistema de SCADA. Entonces, entender cada una de esas tecnologías es clave y no es la diferencia para un equipo de monitorización, ¿no? O un SOC. Bueno, Carlos, ¿cuál es el futuro para un analista L1? Pues especializarse, seguir subiendo. Te digo, si seguimos viendo a los L1s como las personas que hacen el triage inicial o que hacen la clasificación inicial de alertas, creo que otra vez todo proceso manual o todo proceso nos va a rebasar en algún punto, porque al final no vamos a tener la capacidad de responder a la velocidad a la que estamos recibiendo los ataques o a la velocidad de que estamos recibiendo las alertas. Entonces, mi mejor consejo, Carlos, es especializarte. Y como te digo, qué mejor que empezar por ambos lados, el lado defensivo y el lado ofensivo, ¿no? ¿Cuáles skills y conocimientos debería tener un analista de SOC de siguiente generación? Pues eso, justo, ¿no? Un skill set de temas defensivos y temas ofensivos. De pronto, defensivos, todo lo que se pueda ver de análisis de redes. Les digo, Wireshark es un producto sumamente desvalorizado, no sé si desvalorizado sea la palabra correcta, pero es un producto que realmente sirve muchísimo, muchísimo. Puede leer muchísimos protocolos y les digo, incluso protocolos para los análisis forenses que hemos hecho para temas de ataques a infraestructura crítica o infraestructura SCADA, se pueden leer con Wireshark, lo cual fue una sorpresa para mí la primera vez. Entonces les digo, de pronto familiarizarse mucho con Wireshark, cómo funcionan los protocolos, cómo hacer un filtrado por strings específicos, los filtros de captura, los filtros de despliegue que existen. Puede ser junto con Cisco, que obviamente siempre va a estar ahí, especialmente porque Snort también puede ser un muy buen IDS si se configura de buena forma, y obviamente especializarse en las herramientas de pronto que nuestra empresa tenga, ¿no? Cualquier SIEM que se tenga,
cualquier EDR, vamos, cómo hacer esa investigación dentro de cada una de las plataformas es importante. Y adicional, Esmeralda, también el tema de seguridad ofensiva, ¿no? Aprender un poco de hacking ético, aprender un poco de análisis forense, aprender un poco de todos estos temas para tener ese expertise de saber analizar o saber entender cuándo un ataque se está dando o cuándo el hecho de que exista un puerto abierto o conectándose puede representar o no un indicio de command and control, por ejemplo. Entonces, todo esto es de suma importancia. ¿Por dónde puedo empezar para especializarme en seguridad ofensiva? Buen punto. Te digo, la certificación CEH, si alguien está empezando su carrera de Easy Council, puede ser una buena opción. Sin embargo, si ya van muy adentro de la seguridad ofensiva o ya tienen por lo menos los temas base, pues CompTIA también tiene uno y SC2 también tiene buenos cursos. Vamos, si ya van más avanzados en el tema de seguridad ofensiva, de pronto OSCP de Offensive Security puede ser un siguiente paso natural a dar, pero vamos, que existen muchas certificaciones y mucha información allá afuera en el internet que podemos aprovechar. Entonces, ¿por dónde empezar? Te digo, si consideras que estás iniciando de verdad, de pronto CH puede ser una buena certificación. Creo que también CompTIA tiene unas de hacking ético iniciales y de pronto después evolucionar a OSCP, ¿no? Pero vuelvo y repito, hay maestrías acá en Guatemala y bueno, asumo que en cualquiera de los países de Centroamérica que también tocan este tipo de temas, ¿no? Entonces, una maestría pues también sería bienvenida en todo esto, ¿no? Y yo creo que es la última pregunta, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos? Tenemos 10 minutos más, ¿no? Para seguir respondiendo. Sí, correcto. Ok, ¿qué impacto o qué cambios crees que tenga la implementación masiva de infraestructuras basadas en la nube? ¿Y cómo se maneja el tema de privacidad de datos o fugas de información en las empresas? La nube es un hecho. Yo les digo, hace 5 años me hubieran hecho esta pregunta y yo hubiera tenido mucho miedo porque a mí me daba mucho temor el tema de la nube versus el tema de regulaciones y estándares. Porque muchas veces hablamos de transferencia del riesgo, pero lo que se transfiere es el control, no la responsabilidad. Entonces, cuando hablábamos de nube, muchos SLAs no se definían bien, muchos acuerdos de nivel de servicio, muchos contratos no tenían las penalidades necesarias porque las empresas no hacían un análisis de impacto de negocio necesario. Sin embargo, la nube vino para quedarse y es algo que no podemos evitar. Afortunadamente, los proveedores de nube, por ejemplo, Azure, tienen muy buenos programas para garantizarnos a nosotros la seguridad de que su data center está cumpliendo con regulaciones de privacidad de datos. Por ejemplo, si ustedes están en el sector hospitalario, Azure sus data centers tienen cumplimiento con HIPAA. Si ustedes están en el sector bancario o que maneja tarjetas de crédito, pues Azure tiene cumplimiento con PCI. Si ustedes, y bueno, así podemos seguir toda la noche porque Azure realmente no solo la continuidad de negocios, sino la cantidad de certificaciones que tiene, que están públicamente disponibles. Ustedes pueden ir creo que se llama Privacy Center de Azure, y descargar todos estos certificados de cumplimiento que tiene su data center contra estas regulaciones, ¿no? Y lo mismo aplica para Google, lo mismo aplica para Amazon, y bueno, todos los proveedores de nube. Y bueno, si ustedes quieren migrarse de una forma segura, el mismo Azure tiene ciertos frameworks para migrarse de forma segura. Sin embargo, hay frameworks que son independientes del proveedor, como por ejemplo CSA Star, es del Cloud Security Alliance, que básicamente nos dice o nos da un framework o una especie sí, un marco de trabajo que podemos utilizar para migrarnos de forma segura a la nube. Que te digo, es un hecho y es algo que tenemos que manejar. Y fugas de información hacia la nube pueden existir, claro, al final es información en tránsito. Lo que se puede poner es una solución perimetral para manejar o para tener visibilidad de todo el tráfico que se va hacia la nube, ¿no? O incluso modelos de cero confianza, de zero trust, para que todos nuestros dispositivos conectados sean de una u otra forma, pasen una especie de auditoría en tiempo real, si así lo queremos ver. Wilson, hola, ¿cómo estás, Wilson? Qué gusto. ¿Qué tan difícil es el cambio de rol de Red Team a Blue Team? ¿Recomendaciones? Yo creo que es más fácil el cambio de rol de un Red Team a un Blue Team, porque realmente si ya venís del background de seguridad ofensiva, puede que la monitorización se te venga un poco más natural, se venga un poco más fácil.
El cambio o el reto, creo yo, más grande es de pasar de Blue Team a Red Team, porque hay que aprender eso de la seguridad ofensiva. Que les digo, si empezamos a familiarizarnos con marcos de referencia como Mitre, la matriz de Mitre Attack, por ejemplo, puede ser un buen inicio para entender más o menos cuál es el patrón que sigue un ataque o una explotación de un sistema, para empezar a conocer las técnicas, empezar a familiarizarme y obviamente empezar a jugar con plataformas como Hack the Box o Boonhoof, Try Hack Me, y bueno, hay muchas plataformas en línea que podemos utilizar para empezar a jugar con estos conceptos, ¿no? Esa sería mi recomendación inicial. ¿Qué modelo de SOC conoces? No, ¿me podrías, Frank, elaborar un poco más esa pregunta? ¿Modelos de SOC de pronto para implementar, para monitorizar? No sé, algo por el estilo. Si no soy especialista en Linux, ¿qué tanto me puede afectar en la parte de seguridad ofensiva? Buena pregunta. Lo que pasa es que la mayoría de ataques o la mayoría de técnicas o herramientas que yo utilizo y que la mayoría de hacker éticos utilizamos están basadas en línea de comandos. No tiene que ser Linux específicamente porque muchas herramientas existen tanto para Windows como para Linux. Lo que pasa es que cuando logramos control de un sistema, por lo general va a ser, por lo general, no siempre, ojo, va a ser un reverse shell con acceso a línea de comandos y de pronto hasta línea de comandos limitada, ¿no? Entonces, muchas veces el ambiente gráfico no va a ser una opción. Entonces, el estar familiarizado con línea de comandos sí que es muy importante. Pero vuelvo y repito, esto puede ser efectivo tanto para Windows como para Linux. Y de todas maneras, cualquier script que nosotros hagamos en Linux, lo podemos hacer un equivalente en un BAT o un script de PowerShell, que también es sumamente poderoso. Lo que pasa es que Windows siempre se ha llevado la mala fama de, vamos, es el sistema operativo con vulnerabilidades, es el sistema operativo que no sé, de pronto tiene más vulnerabilidades, pero todo muy lejos de la realidad. Windows es un sistema operativo que le ha metido mucha plata a seguridad. De hecho, el Defender que ha implementado es muy bueno, pero también se puede utilizar el PowerShell, se puede utilizar línea de comandos para hacer cualquier ejercicio de hacking ético. Lo que pasa es que los sistemas operativos que ya traen toda esta arsenal de herramientas son Linux, que es Kali, que ya viene por mucho tiempo, y Sparrow, ahora nuevo en la escena, pero muy bueno y aconsejado 100% el probarlo, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, para monitorear respuesta a incidentes y inteligencia de amenazas. Ok, esto va relacionado a la primera pregunta. De pronto el NIST Cyber Security Framework puede ser una buena opción porque incluye absolutamente todo, desde la monitorización hasta la respuesta ante incidentes, y es un framework muy, muy robusto. Pero realmente si hablamos de framework, podemos hablar de cualquier framework. De hecho, los SOCs pueden certificarse como ISO 27001, que es un sistema de gestión de la información. Entonces, realmente frameworks puedes aplicar cualquier otro framework que se te venga a la mente, incluso un framework para análisis de riesgo puede entrar tranquilamente entre un Secure Operations Center. Algunas tecnologías open source para defensa que puedas nombrar que nos ayuden, así como Snort, Suricata, uno muy bueno. De hecho, es, digamos, como el equivalente de Snort de pronto. Elasticsearch, un muy buen, no quiero decir 100 porque sería realmente darle mucha categoría a un Elasticsearch, pero podría ser Kibana, Grafana, dos digamos, KPIs o Key Performance Indicators que nos pueden ayudar muchísimo. Security Onion podría ser también. Y bueno, realmente hay muchísimos que pueden implementar open source. ¿Qué tan difícil de implementar son? No son tan fáciles como de pronto un Snort, pero la calidad de información que podríamos llegar a tener de una solución open source bien configurada puede ser muy alta. ¿Alguna plataforma de entrenamiento para Blue Team? Es que con el tema de Blue Team, de pronto, como les repito, Wireshark podría ser una muy buena opción. De hecho, Wireshark, si no estoy mal, tiene una certificación oficial que ustedes pueden estudiar y tomar y certificarse. Entonces, de pronto esa podrían tomar. De ahí, la mayoría es familiarizarse con las herramientas o los fabricantes que tenga su empresa, ¿no? Vuelvo y repito, la demo del día de hoy fue con un fabricante en específico que está al tope del cuadrante de Gartner, pero al final tienen que familiarizarse con la solución en la que estén trabajando, ¿no? Y si tienen algún poder de injerencia sobre la compra, asegúrense que tengan estas soluciones en sitio, ¿no? Y unas verdaderas soluciones. Otra vez, hay que hacer un poco de debida diligencia y debido cuidado para nuestros proveedores y no dejarnos, vamos, influenciar por esos términos tan bonitos que se escuchan, ¿no? Y que realmente al final no hacen. Para profundizar en ciberinteligencia,
va a depender a qué te quieras profundizar, porque si mi inteligencia es un campo muy grande, de pronto empezar con herramientas de OSINT, por ejemplo, que te puedan ayudar a recolectar información y darle de una u otra forma cierto sentido a toda esa información, porque les digo, la web indexada es muchísimo lo que se puede recolectar. De hecho, si ustedes van y buscan string de Google Hacks o Google Docs, se van a dar cuenta de la cantidad de información importante que está publicada en internet y nadie la está asegurando. Una herramienta muy buena es Shodan también para todo este tema de recolección de ciberinteligencia. Y si ya quieren irse un poquito más serios al tema de ciberinteligencia y tienen, no quiero decir el valor, pero sí de pronto el estómago o el hígado para entrar a la dark web, puede ser. Háganlo con mucho cuidado en un ambiente sumamente aislado, y máquinas virtuales no cuentan. Realmente hay muchos hacks allá en la dark web que pueden saltar hipervisores, entonces máquinas virtuales no cuentan. Especialmente si estamos, porque la misma naturaleza de la dark web es cambiar todos los días con los dominios Onion, entonces hay que tener mucho cuidado, pero hay muchos sitios para investigar dark web que también pueden ser muy buena fuente de inteligencia. Ok, yo creo que esa es la última. No he logrado respirar yo, pero es que quiero contestar todas. Ay, mira, nos están pidiendo una conferencia solo de dar work. Pues para la otra vuelta que me toque a mí, pues con gusto, ¿no? Que creo que será, no sé, lo tendremos que planificar con toda la junta directiva para ver cuándo lo podemos dar, pero con gusto. Al final es un tema muy interesante que no todo el mundo, bueno, todo el mundo habla, pero realmente no saben cómo se comporta, no saben qué tan difícil son los servicios de inteligencia que monitorizan la dark web, especialmente por eso, como les digo, la web indexada, pues ahí la tenemos, la dark web cambia todos los días, no es para nada igual a la web indexada. Entonces, es un reto que tenemos y lamentablemente les digo, se miran muchas cosas, se orquestan ataques todos los días en la dark web hacia empresas acá en Centroamérica. Si yo les pudiera contar las cosas que he visto, que obviamente no puedo contarles, pero sí, es una charla muy interesante y de pronto la hacemos. Muchas gracias, Alejandro. Respecto a una pregunta que tenemos aquí de Luis Cruz, que si la grabación de la charla estará disponible en el canal, tenemos un canal de YouTube, ahí se encuentran todas las charlas que hemos dado y los eventos, y brevemente tendremos esta grabación ya en el canal. De resto, tenemos muchos comentarios agradeciendo tu presencia, Alejandro, todo el contenido. Muy buena la participación. Gracias a todos por ustedes por participar, por sus preguntas, por sugerirnos nuevos temas. Llevaremos estos temas a consideración. Ya les envío al canal. El canal es ISC2 Guatemala Chapter. Lo voy a escribir por el chat. Igual voy a enviar el link para que se suscriban. Igual pueden revisarlos. En LinkedIn están también el link de todas las conferencias en el canal. Y bueno, no queda más sino que agradecerte, Alejandro, por tu presencia, por este tema, y a todos ustedes por sus preguntas y su participación e interés por el tema. No, con mucho gusto, un placer estar acá y cualquier cosa agrégueme a LinkedIn. No soy muy activo, aunque he estado tratando de publicar ahí de vez en cuando, pero nada, si me envían un mensaje para darles alguna especie de ayuda o guía en cómo desarrollar su carrera, pues nada, o si ven las certificaciones que yo tengo y alguna les llama la atención, pues hablen conmigo, yo les echo la mano para ver cómo puedo darles a ganarla y la cosa es superarnos todos juntos y al final darle esa madurez a Centroamérica en ciberseguridad que ya mucho se necesita, ¿no? Y no sé si me oyeron mi speech porque oí micrófono ahí, no sé, ojalá no haya sido el mío. Buenísimo. Vale, perfecto. Muchas gracias y bueno, gracias a todos por participar. Hasta luego, abrazo.